Vamos a medir las fuerzas en el Congreso para la consulta popular del gobierno, cuya discusión inicia hoy martes en la plenaria del Senado. Empieza ahora al senador Ariel Ávila de la Alianza Verde. Senador, bienvenido a la W. Buenos días y muy amable por la invitación, Laura, y un saludo a toda la mesa y a mis dos compañeros, compañeras y compañeros. Senador Ariel Ávila, ¿usted cómo va a votar la consulta o por lo menos cómo lo va a hacer la Alianza Verde? Y es que tras la captura de Iván Name hay solo un voto en contra en esa colectividad, el de JP. El resto respaldarían la consulta. ¿Ustedes le están haciendo el juego al gobierno? Nosotros, el caso mío, yo voy a votar que sí a la consulta, porque es un mecanismo constitucional. Uribe utilizó un referendo, Santos un plebiscito, hubo una consulta anticorrupción. Yo no veo por qué uno tenga que negar un mecanismo constitucional si se hace. Digamos, me parecería lo más absurdo toda vez que está en el marco institucional. Entonces, así lo voy a votar yo. Creo que la mayoría de los compañeros y compañeras van a votarlo así, pero pues va a depender mucho, digámoslo así, de lo de la apelación, si algunos de esos votos se mueven o no. Y frente a lo de la apelación, el problema con la apelación, que yo fui uno de los que metí concepto positivo porque estoy en la comisión accidental con el senador Pedro Flores, es que quedarían 6 semanas para aprobar algo de esa reforma laboral, es decir, 6 semanas en una comisión nueva y en la plenaria, y no sé si los tiempos dan. El senador Alirio dice, si se revive la apelación no había consulta, pero pues también desde el punto de vista nuestro es, y si revivimos la apelación nos niegan la consulta para que nos vuelvan a hundir la reforma en 20 días. Entonces, yo no sé, yo lo que creería es que pues es mejor votar es las dos cosas, y si se revive la apelación y hay una reforma laboral, pues no habría consulta en 20 días, pero no negar una consulta cuando no sabemos si la apelación funciona o no. Senador, hay dudas que ya mencionamos, más de 700.000 millones podría costar esto, y se dice que podría hacer campaña pues tanto el gobierno y también la oposición con los comités, por ejemplo, por el no. ¿No es irresponsable hacer esta consulta antes de 2026? Por ejemplo, partidarias suyas como Angélica Lozano han propuesto que esto sea después de las elecciones presidenciales y Congreso del 2026. ¿Usted qué opina? Mire, varias cosas. Lo primero es que indudablemente pues esto se va a mezclar con el calendario electoral, pues es inevitable, es decir, tendríamos consulta primera semana de septiembre, luego consultas en frío de partidos en octubre, luego inscripción de candidatos al mes siguiente, pues principios de diciembre, luego elecciones en marzo. Entonces es indudable que el calendario electoral se mezcla. Pero pensar que la consulta la vamos a tirar en más de un año, es decir, tendría que ser julio del próximo año, pues también es muy absurdo. Yo creo que la gente tiene derecho repito, a votar si sí o si no, pues es un mecanismo constitucional. Pero pues obviamente que esto se va a mezclar, va a adelantar las campañas de Senado, de Cámara, presidenciales, y esto se va a mezclar con el calendario electoral, pero pues así es la realidad, digamos, tampoco uno no puede cambiar la realidad porque quiera. Senador Ávila, pero al final de cuentas, si se aprueba por parte del Senado y se consiguen los votos, pues se va a las urnas y tendrá que buscarse más de 13 millones de votos. Es el umbral que fija la normatividad. Y que la mayoría, pues, diga sí, para que se aprueben la mayoría de preguntas. ¿Usted sí ve viable conseguir los 13 y tantos millones de votos? A ver, entonces, los votos de la consulta hasta anoche, porque hoy en la mañana todo puede cambiar y al mediodía todo puede cambiar y esta noche puede volver a cambiar, pero hasta anoche los votos de la consulta dentro del Senado se gana o se pierde por 5 o 6 votos. Va a ser muy ajustada la votación, al menos hasta anoche, que cuando varios partidos se reunieron y los comentarios que hay. Si se llegara a aprobar el umbral de 13.6 millones de votos, sí, es muy difícil. Yo no los veo todavía, pero pues tampoco soy adivino, pero lograr 13.6 millones de votos a hoy lo veo casi imposible, pero pues vamos a ver, el gobierno dice que tiene 15, uno siempre les dice que Uribe en su mejor momento con el 80% de popularidad no logró el umbral para su referendo. Aquí pues es un poco más complicado, pero pues vuelvo y repito, cada cual hace sus cuentas, pero a mí no me dan 13.6 millones de votos saliendo a votar la primera semana de septiembre o última de agosto. Don Ariel, los que saben de esto coinciden con usted, que también sabe de esto. Aquí no hay ningún interés de una consulta. Aquí hay un interés de un hecho político de movilización nacional, que va a costar 700.000 millones de pesos. Pero es absolutamente improbable que la consulta saque 13.500.000 votos. Pueden volver a movilizar a todos los indígenas, a todos los sindicatos, a todos los profesores, a todos los alumnos. No hay 13.5 millones. Pero es que la gente no está entendiendo. Todo esto no es por una consulta. Todo esto es por un hecho político que es el partidor de la campaña del gobierno
para el proceso electoral del año entrante. ¿No será bueno hablarlo así de claro? Yo creo, Julio, usted tiene razón en eso nadie lo duda, que aquí lo que se mezcla son campañas electorales, y yo lo he dicho, pues esto beneficia principalmente al pacto histórico y al centro democrático, ya sea los del sí, los del no, la abstención, todo lo que quedemos en el medio, pues somos los damnificados, pero pues también al revés, uno lo piensa, este es un mecanismo constitucional y la gente tiene derecho a definir. Hay una forma de librarnos de eso, pero tiene que ser un compromiso del Senado, Julio, y es revivir esto vía apelación con el compromiso que tiene que haber una reforma. Obviamente se pueden cambiar artículos, se pueden quitar, pero que no sea revivir esto para después volver a hundir la reforma. Pero vamos a ver, yo en general yo creo que la apelación pues se va a hundir y pues iremos a la consulta. Yo votaré que sí porque es un mecanismo constitucional y nos iremos a campaña 3 meses y se adelantará todo el cronograma electoral, es lo que seguramente va a pasar. Y son las reglas del juego y hay que respetarlas porque son reglas democráticas. Senador Ávila, y ustedes en el centro también tienen pues dificultades, tienen un abanico de candidatos, de precandidatos y tienen una candidata muy fuerte, pero tienen otros candidatos que simpatizan con otros sectores políticos. Está el caso del doctor Fajardo, está el caso del doctor Alejandro Gaviria, por supuesto Claudia López, en fin, ahora aparece el gobernador Amaya. ¿Usted cómo ve que deberían manejar desde el centro verde, por llamarlo de alguna manera, la elección de candidato y como para cuándo? Julio, yo creo que esto es una, digámoslo así, va a ser un partido a 3 tiempos. El primer tiempo tiene que ser octubre y se tienen que escoger candidaturas de cada sector político. En el caso del Partido Verde, pensar que alguien va a salir ungido y aclamado, eso no va a pasar. Entonces tendrá que haber una encuesta, es lo mejor, pues, porque una consulta en tiempo frío, primero vale mucha plata, pero segundo puede resultar en un harakiri. Entonces eso es mejor una encuesta. Y el candidato o candidata que gane dentro de ese partido escogerá si va a la consulta del famoso Frente Amplio o a una consulta del centro. Luego viene el segundo tiempo, que va a ser en marzo, en la consulta que se decida participar. Y habrá un tercer tiempo, seguramente poco antes de la primera vuelta, en las negociaciones que se den. Pero pues esto es, cuando uno tiene problemas de democracia, le enseña a uno en la ciencia política, la solución es más democracia. Entonces aquí yo creo que ante la cantidad de candidatos y de percepciones de en qué consulta ir, lo mejor es ir a una encuesta en octubre, la consulta en marzo y luego ver cómo van en las encuestas antes de la primera vuelta.